Mi nombre es Tatiana Miranda, soy licenciada en Pedagogía Infantil y estoy haciendo una maestría en Educación Infantil. Tengo alrededor de 10 años, pues bueno, trabajando en este campo de la educación infantil. Me apasiona muchísimo. Eh, Me gusta siempre describirme como una persona apasionada, una persona observadora, analítica. Eh, Desde hace mucho el estudio de los niños, del aprendizaje de los niños, de la educación es algo que a mí me ha llamado la atención desde hace mucho, mucho tiempo. Y pues bueno, me encanta relacionarme con los niños, me encanta estudiarlos, me encanta aportar, dar valor a los niños. Y bueno, junto con mis hermanas hemos iniciado este proyecto que se llama Baby Time. Entonces, somos los que estamos realizando en el día de hoy esta charla. Ahora yo voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar, no me van a ver más. Eh, Me alegra mucho, mamitas, que estén acá, que se hayan inscrito a esta charla. Nosotros realizamos estos eventos con mucho amor, con mucho cariño para ustedes. Y pues bueno, me gustaría seguirlas viendo en los eventos que nosotros realizamos. Siempre van a estar invitadas a través del WhatsApp, me pueden preguntar alguna duda que ustedes tengan y nosotros mensualmente les mandamos información de utilidad para ustedes, nuestro periódico, siempre lo enviamos al inicio del mes con una lectura interesante y útil para ustedes en la educación de los niños, de sus hijos y también promocionamos pues nuestros eventos y ahora iniciamos una nueva sección que se llama Red de Emprendedoras, en las cuales potenciamos otros emprendimientos de otras mujeres colombianas. Así que bueno, con este pequeño preámbulo voy a iniciar mostrándole a mis hermanas que también están presentes en el chat. Está Kelly y está Ketty. Nosotros somos las hermanas soñadoras que trabajamos en este valioso proyecto que se llama Baby Time. Eh, Creemos en que los padres son los primeros educadores de sus hijos y que, bueno, están ahí pendientes siempre de sus niñitos y nuestro propósito es divulgarles este maravilloso mundo de los 2 primeros años de los niños y facilitarles muchas ideas para jugar y educar desde el amor y el respeto, permitiendo que padres e hijos fortalezcan sus vínculos y compartan sobre todo momentos de amor. Este propósito de nosotros de divulgar el maravilloso mundo de los 2 primeros años y las ideas y los juegos y experiencias y actividades, bueno, trabajamos en nuestro portafolio de productos y servicios que, bueno, está la guía de actividades y experiencias para bebé, que en este momento estamos reinventándolo, pero bueno, tenemos la guía para niños de 1 a 12 meses, también tenemos nuestro kit de juego, los ciclos de formación virtual como en el que ustedes están en este momento y conferencias y charlas presenciales. Ahora sí, ¿qué es la pedagogía Montessori? Vamos a hablar de nuestro tema que nos reúne el día de hoy. Esta charla hace parte del ciclo de formación para madres embarazadas y con bebés. Bueno, inicio esta charla con esta frase de María Montessori que me gusta mucho, me parece demasiado interesante, y es que dice así: la posibilidad de construir un mundo nuevo es comenzar por los niños. Ella creyó mucho en los niños, yo creo en los niños y yo sé que muchos de ustedes creen en los niños. Así que los niños, aunque parezca una frase siempre de cajón, un cliché, son el futuro de nuestras sociedades. Así que para construir un mundo más equitativo, un mundo donde haya paz, donde haya amor, bueno, nosotros tenemos en nuestros hogares a los niños, enseñarles unas buenas bases, educarlos desde el amor, les permitirá ser unos seres humanos y unos adultos del mañana con esas cualidades y con esos valores. Así que, bueno, comienzo con esa frase de María Montessori que me identifico mucho y les voy a hacer un contexto un poco rápido de quién era María Montessori porque me parece interesante conocer la vida de ella y su experiencia de vida, porque esto nos permite comprender de dónde surge su método, su pedagogía, su filosofía. Muchos lo llaman de diferentes formas, método, filosofía, pedagogía Montessori.
metodología Montessori. Pero bueno, María Montessori es una de las precursoras de la educación infantil, es conocida como la reformadora de la educación de los niños porque ella dedicó gran parte de su vida a observar a los niños y su forma como aprenden. ¿Para qué? Para mejorar la educación infantil desde una perspectiva mucho más desarrolladora y autosuficiente. Ya van a entender esos términos a qué se refieren más adelante cuando les empiece a explicar la esencia de la pedagogía Montessori. Ella nació en Italia en 1870 en una localidad llamada Charavalle. Era la única hija de una familia de clase media. Ella estudió medicina en la Universidad de Roma, pese al deseo de sus padres de que ella fuera docente, porque las mujeres a fines del siglo XIX, que fue la época en la que ella vivió, estaban dedicadas o se dedicaban a el cuidado de los niños y a la docencia. Entonces a ella le tocó batallar mucho con todos estos prejuicios y estereotipos de finales del siglo XIX y se convirtió en la primera mujer doctora en medicina en Italia. Luego, cuando ella terminó su carrera de medicina, fue voluntaria en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Roma. Ahí tuvo contacto con los niños llamados niños idiotas, que eran los niños que eran incapaces de funcionar tanto en sus familias como en las escuelas. A ella siempre le interesó la parte de la pediatría. Por eso quizás al tener este voluntariado en la clínica psiquiátrica se le despertó cierta sensibilidad hacia estas condiciones de los niños. Siempre estaban encerrados sin nada que hacer. Entonces, en el momento en el que los niños comían, tiraban las migajas de sus panes, de sus comidas, las tiraban al piso y entonces empezaban a interactuar. Entonces, para ella esto era una forma que tenían los niños de conocer el mundo. Entonces, eso le convenció de que los niños no eran inútiles, sino que el niño no había sido estimulado con nada. De manera que ella empezó a buscar información sobre el tratamiento de los niños con deficiencias mentales, porque ella comenzó sus primeras interacciones con niños con deficiencias mentales y estudió las dos obras de dos doctores franceses, que eran el doctor Itard y el doctor Seguian. El doctor Itard trabajó con niños sordomudos y bueno, su método fue estimular a los niños sordomudos a través de los sentidos. Y Seguian hizo investigaciones con niños deficientes y su método era estimular a través de ejercicios musculares para provocar un cambio en la conducta de estos niños deficientes. Entonces, por las obras de estos dos doctores franceses, María Montessori saca la parte de la educación de los sentidos y de la educación del movimiento. Pero ella siguió aún mucho más allá, vio otro paso, porque ella dijo, voy a empezar a buscar obras y estudios de la educación. Y leyó mucha teoría de educación. Sobre todo leyó las obras de pensadores de la educación como lo fueron Rousseau, Pestalozzi y Froebel, lo que hizo que María Montessori uniera dos disciplinas importantes como la medicina y la educación. Luego pasaron unos años y ella organizó la Escuela Ortofrénica de Roma en el año de 1899 y durante este tiempo trabajó con los niños observando y experimentando, utilizando diferentes materiales y métodos que ella se inventaba. Entonces, a algunos niños que ella les enseñó, que eran niños catalogados como niños ineducables, los niños empezaron a leer y a escribir y eso empezó a llamar mucho la atención, sobre todo porque estos niños también hacían pruebas oficiales de educación elementaria, de educación primaria y sacaban hasta mejores resultados que los niños normales. Entonces, María Montessori empezó a ser conocida como educadora y como doctora. Luego, en el año de 1901, ella abandonó la escuela, bueno, se retiró de la escuela ortofrénica que creó y viajó a Roma a estudiar antropología, psicología y filosofía de la educación. Ella quería empezar ya como su carrera oficial en la educación. Sin embargo, una biógrafa de ella explica que María Montessori no solamente viajó bueno, a estudiar, sino
que ella tuvo un hijo ilegítimo con su colega con un colega de la clínica, el doctor Montesanto. Entonces, ella no podía tener al niño donde vivía junto con su colega porque no era bien vista, ella tenía que casarse y entonces el doctor como que, bueno, no se quiso formalizar. Así que como todo en esa época era complicado para la mujer, ella se tuvo que ir y dio su hijo en adopción. No lo pudo criar, no pudo estar con él durante los primeros años de su vida. Más adelante pudo volver a estar con él. Entonces, esta situación de tener que dar a su hijo en adopción, que es bastante irónico, tiene un efecto profundo en la vida de María Montessori. Estar privada de la experiencia de cuidar a su propio hijo dirigió su atención cada vez más a la forma de atender las necesidades de otros niños. O sea, eso la empoderó más. O sea, voy a estudiar y voy a trabajar por los otros niños porque, bueno, tenía por dentro todo su dolor. Y mientras ella estaba estudiando la educación, tuvo la oportunidad de ver muchísimas escuelas y observar muchos métodos y reacciones de los niños y quedó aterrada con lo que ella vio. Entonces, de ahí le surgió la idea de modificar las escuelas tradicionales y lo hacía teniendo en cuenta todos los procedimientos que ella empleaba con sus niños anormales, por decirlo así. Entonces, con las influencias de quién, de Freud, de todas las personas que ella estudió, las obras que estudió, y también con un antropólogo, Sergi, quien la inspiró en darle la importancia al entorno escolar y del papel que podría desempeñar en el cambio de la conducta de los niños. Luego ella fue nombrada catedrático de antropología y pudo dar cursos a muchos maestros enseñando su pedagogía. Y en el año de 1906 fue la encargada de organizar las escuelas infantiles que denominó Casa de Bambini. Ahí esas escuelas eran para niños de 3 a 6 años. Ella bajó un poco la edad en la que trabajaba, porque ella trabajaba con niños más grandes. Entonces, aplicaron los métodos que María Montessori había construido con los niños anormales, con los niños normales. Inicialmente las casas de Bambini fueron para niños necesitados, que eran niños carentes de afecto, niños con una poca estimulación por parte de sus padres, pero luego las casas de Bambini empezaron a recibir niños que podemos decir así, niños privilegiados, que vivían en otros contextos de vida y que, bueno, en los dos casos, en las dos formas de casas de Bambini se veían logros en los niños y que los niños sobre todo se convertían en aprendices independientes cuando se les enseñaba a través de sus métodos. Entonces, María Montessori con esto que logró a través de las casas de Bambini llegó a la fama, entonces, y en ese momento ella se dedicó a formar a profesores, a escribir libros, a dar conferencias, a visitar nuevas escuelas y comenzó a actuar como intérprete para los niños de todo el mundo. Y esto también me llama mucho la atención y me parece interesante de la pedagogía Montessori, es que ella aconseja a los adultos, ya sea cuidadores, educadores, padres de familia, que adopten un nuevo enfoque con los niños y que trataran el periodo de la niñez como una entidad en sí misma, no simplemente como una preparación para la edad adulta. Y eso es lo que es la niñez. La primera infancia es eso, no es que lo vamos a preparar para que ellos sean unos adultos, o sea, sí, eso va a ser un fin, pero nosotros debemos luchar porque ese momento, ese tiempo de infancia sea vivido como infancia, no otra cosa. Entonces, publicó muchos libros, fue galardonada y su pedagogía se extendió por muchas partes del mundo, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, India y Japón. Y finalmente, pues bueno, murió en Holanda en el año de 1952. Con esto les doy como todo un contexto de María Montessori y ahora sí vamos a hablar de qué consiste el método Montessori. La pedagogía Montessori es un sistema de educación centrado en el respeto a los derechos de los niños y a su capacidad espontánea para aprender. Respeto de los derechos de los niños y capacidad espontánea para aprender. Y también, miren, presta una atención especial al amor y a la comprensión de los adultos hacia los niños. Muchos críticos dicen bueno, que toda la pedagogía de María Montessori es una pedagogía muy tierna,
pero también una pedagogía que busca que los niños sean autosuficientes, que los niños sean independientes. Pero no por el mal, por el lado malo, sino por el lado de que los niños tomen sus propias decisiones y pues construyan su vida también siendo partícipes y activos. Entonces, todo este amor basado en el respeto, la libertad, la responsabilidad y el establecimiento de límites claros, pero poco restrictivos, donde la confianza, la paciencia y la empatía se convierten en los protagonistas. Pero, y el protagonista fundamental de todo este método es el niño. Disculpen si escuchan el ruido, bueno, ya pararon. Bueno, este modelo educativo se utiliza en muchas escuelas del mundo actualmente. No ha muerto este método y no creo que muera por ahora. Y es una herramienta útil para que los padres eduquen a sus hijos. Este método fue creado con fines académicos, era para las escuelas, pero con el paso del tiempo este método ha ganado mucho territorio en el ámbito familiar y cada vez son más los padres, así como ustedes, mamitas, que recurren a esta herramienta para aplicarlas en la educación de sus hijos. María Montessori dice en los escritos que ella tiene que la educación tradicional, que la vieja educación, como lo llama ella, ha hecho que demasiadas personas tengan la necesidad de muletas para sostenerse. O sea, así tal cual, en ese sentido metafórico lo dice, las personas tengan la necesidad de muletas para sostenerse. Y opina que si las personas seguimos educándonos bajo ese método tradicional, ese método restrictivo, eh, la educación no va a prosperar. O sea que el nivel de la humanidad cada vez va a ser más bajo. ¿Por qué? Porque la educación tradicional estaba pensada para otro contexto donde se querían ciertas personas o se tenía un proyecto de vida para los seres humanos de otra forma. Hoy en día no tenemos el mismo proyecto que antes. Entonces, si seguimos bajo ese proyecto, cada vez el nivel de la humanidad va a ser más bajo. Entonces, la pedagogía Montessori se convirtió como en un medio para liberar al niño de todos los prejuicios de la educación tradicional y sacar fuera las potencialidades que tiene el niño, pero siguiendo su desarrollo natural. La esencia del método Montessori se basa en la necesidad de observar al niño. Y es que como esta parte de la observación ella la tiene muy marcada porque ella era médico. O sea, el método científico se basa primero en qué? En la observación. Entonces, cuando uno observa a los niños, uno puede ofrecerles lo que ellos tienen derecho a ofrecer, puesto que entonces los niños, cuando uno ya descubre qué es lo que los niños están necesitando, uno le puede ofrecer la ayuda a la que tiene derecho. Entonces, el niño dentro de sí mismo, por herencia, por biología, ya tiene como el patrón de desarrollo marcado. Entonces, nosotros los adultos lo que tenemos que hacer es comprender cuáles son las necesidades, cuáles son los intereses que los niños tienen y responder a ellas. Quitando todos los obstáculos, todas las barreras que los niños puedan encontrar para que no tengan un desarrollo y un crecimiento como se lo merecen. Entonces, a través de la observación, María Montessori, porque recuerden que ella viajó por muchas partes del mundo, ella descubrió algo que no se había descubierto. Y es que los niños, a pesar de vivir en diferentes contextos, en diferentes países, en diferentes situaciones, con diferente calidad de vida, con diferente idioma, los niños tienen características universales. Entonces, ella habla de las características universales de la infancia, que son estas que ustedes ven acá. Quiero que se lleven sobre todo esta esencia del método de María Montessori. Y bueno, ella dice que todos los niños tienen una mente absorbente, que todos los niños pasan por periodos sensibles, que todos los niños quieren aprender, que todos los niños aprenden por medio del juego-trabajo, que todos los niños pasan por diversas etapas de desarrollo y todos los niños quieren ser independientes. Vamos a trabajarlos rápidamente. ¿Qué significa eso de que todos los niños tienen una mente absorbente? María Montessori decía que la mente absorbente es una mente que inconscientemente absorbe toda la información del entorno aprendiendo sobre él de manera rápida. Pero esto no significa que los niños sean una
hoja vacía, que los niños sean una vasija para llenar como en otros tiempos se pensaba. Y pues bueno, lamentablemente hay personas que también piensan así. Entonces, y que los niños, bueno, no, los niños no son una hoja vacía ni son una vasija que hay que llenar y que absorben y que son una esponja y que ellos lo que absorben indiscriminadamente. Los niños en este periodo, en estos primeros 6 años de vida, son niños activos, no pasivos. ¿Por qué? Porque los niños traen un proyecto inicial, ese que yo les mencionaba, que viene por la herencia, que viene por ser un ser humano. Entonces, los niños vienen con qué, con sus impulsos, con sus deseos innatos, con sus energías, que marcan que el camino del desarrollo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es observar para descubrir que los intereses de los niños y las necesidades y así permitirles desarrollar ese potencial. Entonces, esta capacidad de tener una mente absorbente es una capacidad de aprender única en los niños pequeños y dura los 6 primeros años de vida. Ya eso que decía María Montessori por intuición, ya está comprobado científicamente. Entonces, todas aquellas impresiones, todas aquellas experiencias, todas aquellas interacciones quedan en la mente del niño y la modelan y la forman. Por consiguiente, eso tiene un impacto en el desarrollo del futuro. Entonces, desde el nacimiento hasta los 3 años, esta mente absorbente es inconsciente. Eso es una de las características. Y desde los 3 años hasta los 6, esta mente absorbente es consciente. ¿Y por qué hay un cambio ahí de por qué la mente absorbente es inconsciente y por qué es consciente? Se cree que es por el lenguaje. Cuando los niños ya empiezan a hablar y empiezan a poder decir lo que piensan y lo que sienten, entonces ya empiezan a controlar sus acciones a través del lenguaje, tienen voluntad, hacen preguntas sobre aquello que quieren conocer, sobre aquello que quieren observar, sobre aquello que ellos quieren lograr. Entonces, de los 3 a los 6 años aparece la edad del por qué. Entonces, los niños ya esa mente que desea conocer, ya es mucho más controlada por el niño. Entonces, este periodo, María Montessori dice que encierra las potencialidades creadoras del hombre. De hecho, en palabras textuales de ella dice lo siguiente. Sobre esta etapa decía, qué lástima que se acabe tan pronto. Perder todas esas facultades es el precio que pagamos para adquirir la plena conciencia humana, pero es un precio muy alto. De ser dioses pasamos a ser personas. Así que imagínense, eso es lo que decía María Montessori, de que todos los niños tienen una mente absorbente y que en esa época son dioses y después son personas. Luego, otra característica universal de la infancia es todos los niños pasan por periodos sensibles. ¿Qué quiere decir eso de los periodos sensibles? A partir de todas las observaciones que María Montessori realizó, se dio cuenta de que los niños pasan por fases en las que repiten una actividad una y otra vez. Ustedes ya me imagino que las están observando con sus niños, que es repite y repite y repite, y uno dice, bueno, pero ¿por qué repiten tanto algo? ¿Qué será? No hay como una razón, no hay una lógica por lo cual lo hacen. Y los niños están haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sacan y meten, sacan y meten, sacan y meten. Tiran la llave, vuelven y uno se las da. Tiran el juguetico y uno se lo vuelve a dar. Entonces, siempre están como absortos por lo que están haciendo durante una época en la que tienen algo en particular. Entonces, es la única cosa en la que están interesados. Uno le da un baldecito lleno de muñequitos y los botan por allá, los botan todos. Entonces, eso que sucede, así que ustedes ven como conductas que repiten y repiten, es lo que ella llama como un periodo sensible. Y ella identificó que hay 6 periodos sensibles. El primer periodo sensible, vamos volando rápido por aquí para que ustedes lo sepan, es la sensibilidad al orden. Y no es el orden así de la limpieza, de la higiene, no, eso no tiene nada que ver con eso. Eso tiene que ver con que los niños construyen un cuadro mental del mundo. Es como siempre tener como una pauta de un esquema para seguir en el día. Entonces,
Es posible que los niños se desconcierten por los cambios. Por ejemplo, si les cambiamos y les redecoramos su habitación, si nos mudamos de casa, si van personas diferentes que ellos no conocen, si por ejemplo les cambiamos la rutina del día. Entonces ellos no, los niños los primeros años, alrededor desde el primer mes hasta el segundo año, son niños así, que buscan clasificar y categorizar todas las experiencias. Es probable que por eso haya esa rutina, que a las 9 quieren tomar el tetero, que después juegan un rato y después quieren dormir, o sea, como que son muy así, como tienen un horario establecido para todo, porque ellos quieren categorizar sus experiencias, quieren tener un orden en la vida. Entonces, los niños tienen esa necesidad de coherencia y de familiaridad. ¿Para qué? Para construir este cuadro mental. Otra sensibilidad que es un periodo sensible de los niños, es la sensibilidad al lenguaje, que comienza desde el nacimiento también. Los niños siempre, cuando son bebecitos recién nacidos, poco a poco observan las caras, empiezan a observarte si ya los que están más grandecitos de 4 meses, 6 meses, empiezan a observarte ya la boca, escuchar la voz, te ven los labios, para que se quedan como mirándote mucho. Entonces ellos están ahí que pendientes del lenguaje, de lo que estamos diciendo. Entonces, todo el periodo de los 6 primeros años de vida, los niños adquieren así de manera, o sea, no hay hay actividades que realizamos de lenguaje, pero los niños no es que nos sentamos a decirle, bueno, vamos a aprender a hablar hoy, te voy a enseñar esto. No, ellos lo van adquiriendo sin ninguna enseñanza directa. Aparecen, bueno, adquieren la estructura gramatical, el vocabulario, el acento sobre todo. No les vamos a decir, bueno, hoy vamos a hablar mexicano o vamos a hablar como hablan los chinos. No, eso lo van adquiriendo ellos implícitamente en su relación cotidiana todos los días. Entonces pasa que los niños que tienen privaciones en el lenguaje, entonces quedarán de pronto con algunas deficiencias. Entonces, por eso es importante que los adultos durante estos años conversemos con los niños, porque esto es importante, el diálogo. Ellos ahí están en un periodo sensible, están capturando toda esa información que luego a través de su desarrollo lo van a poder expresar. También los niños tienen un periodo sensible, que es la sensibilidad a caminar. Me encantaría que las mamitas que en este momento estén pasando por este periodo sensible, o alguno de los que ustedes digan, bueno, estoy pasando por el periodo sensible al caminar, caminan como locos nuevos. Ay, Dios mío, pobres cinturas cuando los niños empiezan a empezar a caminar. Entonces lo hacen, ¿por qué? Por el mero placer de hacerlo, o sea, la necesidad de practicar y perfeccionar esta habilidad. Comienzan a caminar alrededor de los 12, 15 meses y empiezan a caminar. Entonces están en constante movimiento. Aquí hay algo que dice María Montessori, es que hay diferencias entre ir a pasear a un niño y llevar a un niño a pasear. Cuando uno lo lleva, cuando uno lleva, eh, cuando uno pasea con un niño, él está, o sea, lo llevas de la manito, el niñito pues se aburre. Pero si él va paseando, entonces va feliz y contento, si él tiene sus pausas y todo. Entonces, ¿quiénes en este momento están pasando por este periodo de sensibilidad, este periodo sensible de caminar? Cuéntenme, levanten las manitos, por favor. Voy a mirar el chat, cómo va todo. Uf, vamos, vamos, vamos que podemos terminar toda la información que les voy a dar. Ahora sí, vamos a continuar con otros periodos sensibles, que está el periodo de la sensibilidad a los aspectos sociales de la vida. Hacia los 2 años, más o menos 2 años y medio, 3, los niños empiezan a ser conscientes que son parte de un grupo. Al inicio, bueno, cuando son muy recién nacidos, pues bueno, no interactúan con otros niños de su misma edad. Y al año parece como, bueno, uno por allí y otro por allá. Juegan en paralelo y todo. Pero ya a partir de los 2 años y medio, los niños ya empiezan a ser conscientes de que son de un grupo y comienzan a mostrar un interés por los otros niños. Y poco a poco comienzan a jugar con ellos de una forma mucho más cooperativa.
También hay otro periodo sensible que es la sensibilidad a los objetos pequeños y por favor también quiero que las mamitas que están pasando por este periodo de sensibilidad me lo digan. Y es que los niños llega un punto en el que les encanta, eh, se sienten atraídos por las cosas bien chiquititas, los granitos de arroz, los granitos de arena, por ejemplo, las etiquetas con esas uñitas hacen cositas así, sacan, despegan las cosas más difíciles de despegar por nosotros con esas uñas. Entonces, les gusta atrapar los insectos, piedrecillas, piedras, hierbas, cositas bien chiquiticas. ¿Y por qué? Porque los niños en ese momento quieren comprender el mundo y se enfocan ahí, en esa parte, y repiten y repiten y repiten. Por último, está el periodo de la sensibilidad, aprender a través de los sentidos, que comienza desde el nacimiento y pues bueno, siempre dura toda la vida realmente. Entonces, al inicio de la vida, bueno, los niños activan los sentidos de la vista y el oído y luego gradualmente van desarrollando el movimiento y empieza como a darle prioridad al tacto, al gusto, cuando se empiezan a llevar cosas a la boca, que ya sabemos que a los niños les encanta llevarse las cosas a la boca por todo el periodo sensoromotor en el que se encuentran. Entonces, María Montessori decía que los niños aprenden principalmente a través de sus sentidos. Voy a mirar el chat, por aquí Mónica Pimento dijo yo, Kimberly yo, bueno, el periodo sensible de caminar o al de los objetos pequeños. Mi hija tiene 5 años y medio y aún le encanta jugar con cosas pequeñas. Sí, así es. Bueno, seguimos todavía con las características. Otra característica es que todos los niños quieren aprender. Esto es algo que no hay manera de impedirles a los niños que lo hagan y comienza también desde el nacimiento. Y es que los niños tienen una motivación innata para aprender. La filosofía educativa de Montessori tiene un componente muy constructivista, entonces dice que los niños aprenden mejor mediante el contacto directo, la práctica, el descubrimiento que hacen a través de qué, o sea, que hacen a través de qué, de sus sentidos. Y que o sea, los niños no aprenden mejor a través de una instrucción directa, y hoy en día podemos decir que, bueno, que los niños no aprenden haciendo ciertas actividades por mucho tiempo, como por ejemplo ver televisión. Entonces, los niños aprenden a través del juego, experimentando con las cosas, tocándolas, oliéndolas. Los niños aprenden a través de las preguntas y repitiendo, ya saben, continuamente una actividad, moviéndose, corriendo, saltando. María Montessori dice que en el proceso de aprender hay 3 partes importantes, que son el cerebro, los sentidos y los músculos. Ella no desliga, a ella le parece muy importante la unión de estas 3 partes y sobre todo también le da una importancia a las manos. Las manos son el medio para que los niños puedan explorar y para que los niños puedan conocer mucho. Todos los niños aprenden por medio de la participación activa, implicándose siempre de una manera práctica y haciendo las cosas, tratando de hacer las cosas por sí mismo, utilizando las manos. Entonces, lo que una persona puede hacer en su casa es disponer de diferentes experiencias y actividades, pues para que sean adecuados sobre todo a la edad de los niños. Y la clave cuando uno quiere proponerles experiencias y actividades a los niños en casa es que los niños sientan que van a tener éxito. Entonces hay que comenzar con actividades que al inicio sean sencillas y poco a poco se van a ir complejizando. Entonces, así vamos a apoyar el deseo de los niños que quieren aprender. Otra característica es que los niños aprenden por medio del juego de trabajo y es una característica, bueno, el juego en la pedagogía Montessori tiene diferentes críticas. Hoy no lo vamos a hablar, pero bueno, ella decía que el juego es el trabajo de los niños porque es sencillamente el medio por el cual aprenden. Entonces es un juego que es creativo, que implica la solución de problemas, que le permite aprender nuevas habilidades sociales, le permite aprender lenguaje, le permite aprender habilidades
Entonces, el juego, ella lo, se confunde un poco con el trabajo, entonces, sin embargo, el juego, la esencia del juego que María Montessori proponía es igual a la esencia del juego que tenían los precursores de la educación infantil, y es que el juego es importante para el niño pequeño, puesto que entonces en el juego los niños eh, colocan ahí en el juego sus ideas y las ponen en práctica y superan y solucionan sus problemas, y también en el juego los niños ponen sus ideas maravillosas a prueba. Entonces el juego es bastante importante para los niños, ya saben, porque es que el trabajo de los niños. Otra de las características es que todos los niños pasan por diversas etapas. Aquí hay un modelo que es el modelo se llama el ritmo constructivo de la vida. María Montessori explicó que el desarrollo del niño hasta convertirse en adulto pasa por 4 planos diferentes. Miren que son unos triángulos, obsérvenlo. El primer plano es el plano de la infancia, que va desde los 0 a los 6 años, que es más que todo el plano en el que yo hoy estoy trabajando con ustedes. Luego está el plano de la niñez, de los 6 a los 12 meses, perdón, 12 años. El plano de la adolescencia, de los 12 a los 18, y el plano de la madurez, de los 18 a los 24. Si ven que hay dos colores diferentes. El color de los triángulos, el color rojo de los triángulos de la etapa de la infancia y la adolescencia, eh, ellos están así porque estas dos etapas son muy parecidas. Tanto en la infancia como en la adolescencia hay muchos cambios físicos y muchos cambios psicológicos. En cambio, en la etapa de la niñez y de la madurez, en estas etapas son periodos mucho más estables y son periodos de mucha calma. Así que, mamitas, que están en el periodo de 0 a 6 años o en la adolescencia, estamos ahora con bastante trabajo. Pero después, cuando lleguen a la niñez y a la madurez, las cosas ya van a cambiar y van a llegar un poco a la calma. Entonces, en la etapa de la infancia está el desarrollo de la mente absorbente. En la etapa de la niñez está el desarrollo de la mente razonadora. Entonces, el niño desarrolla su pensamiento abstracto. Ya sabemos que en el periodo de la infancia son bastante concretos, bastante que les gustan las cosas reales. Y lo que el niño busca en la etapa de la niñez es una independencia intelectual. En la etapa de la adolescencia, el niño busca una independencia social, económica y emocional. Y en la etapa de la madurez, que de pronto hay unas mamitas por acá que estén en esa etapa, la persona lo que busca es encontrar una misión en la vida y una independencia moral y espiritual. Alcen las manos de quienes están en la etapa de la madurez. Bueno, ahora vamos a ir a otra característica universal de los niños, que es todos los niños quieren ser independientes. Desde el comienzo los niños buscan esa independencia y la mejor forma para ayudarles a conseguirla es mostrarles las habilidades que necesita para obtener unos resultados satisfactorios. Por desgracia, o sea, lo digo en estos términos, es muchos padres en esta etapa de la vida de los niños de los 0 a los 6 años, como, y sobre todo cuando son muy pequeños, los vemos indefensos. Entonces, tratamos de ayudar a los niños mucho y les decimos muchas veces no, no lo hagas, no, cuídate, cae, bájate de ahí. Entonces, o le facilitamos las cosas. Entonces, lo que los niños necesitan es la oportunidad de hacer las cosas por sí mismos, pero no deben ser tratados como si fueran tampoco unos adultos, como defiéndete, hazlo a tu manera. Entonces, es necesario simplificar las tareas acorde a la edad de los niños para que sean capaces de hacerlos por sí mismos, y sobre todo que darle los materiales necesarios para que sean capaces de hacerlo. Yo me encontré un ejemplo que, por ejemplo, un ejemplo que es si yo quiero que mi niño se coloque un pantalón por sí mismo y tiene 3 años. Entonces yo lo que tengo que hacer es darle unos pantalones fáciles para que él se pueda subir su pantalón y, bueno, y aprovechar que tenga un elástico, no que tenga cierres difíciles y cinturones complicados. O sea, vamos a comenzar por algo fácil, ya después, primero vamos a enseñarle o vamos a darle la posibilidad que él sienta que está subiéndose su pantalón, que se lo está colocando, y ya luego poco a poco vamos complejizando. Eso es lo que yo les decía, de comenzar por algo sencillo y luego que ir profundizando.
Entonces, los niños les gusta aprender por la práctica. Entonces, y otra cosa, que los niños aprenden también viendo de los otros. Entonces, es bueno que también nosotros les seamos sus modelos. ¿Para qué? Para que ellos sean independientes. Por ejemplo, aquí vamos a ver lo siguiente, que eso tiene que ver con la independencia. Por ejemplo, no les demos a los niños herramientas de juguete. Por ejemplo, si le vamos a dar una escoba o un trapero o un cuchillo, vamos a darle algo que sea verdaderamente real, un cuchillo que corte, un trapero que seque, no un juguete. ¿Por qué no? Porque él ahí lo que está tratando de hacer es algo que él ve en su realidad. Entonces, si mi mamá, por ejemplo, puede cortar las cosas, yo por qué no lo puedo hacer. Ahí lo que nosotros como adultos lo que tenemos que hacer es facilitarles a los niños esas herramientas adecuadas a la edad de los niños. Por ejemplo, en las imágenes que podemos observar, que los niños tienen un cuchillo pequeño y es un cuchillo que ha sido diseñado para los niños. O por ejemplo, vemos en la otra imagen el trapero, ese trapero es un trapero que seca, un trapero que se le compró el trapero, los pelitos que secan, pero el palo se adaptó. Así también con las canecas y con las herramientas necesarias para poder llevar a cabo esa labor, esa tarea en ese momento. Entonces, cuando le tratemos de enseñar algo a los niños, hay que hacerlos con tiempo para que ellos poco a poco vayan aprendiendo. Hay que proporcionarles las herramientas reales que tengan un tamaño adecuado para los niños. Hay que dejarlos que los repitan una y otra vez. ¿Para qué? Para que cada vez que vayan haciendo la repetición vayan aprendiendo. Y otro consejo que es, bueno, una recomendación que se puede dar, y es que en la mañana cuando nos levantemos, pensemos como cuál va a ser el orden del día y pensemos en cuál actividad nos pueden ayudar los niños. Entonces, sería muy interesante realizar eso. ¿Para qué? Para darles a los niños la independencia. Ahora sí, vamos a empezar la última parte de la charla, que es una parte muy buena, porque es cómo aplicar el método Montessori. Aquí muchas mamitas estarán interesadas en esta parte. Ya conocimos las características universales de los niños. Ahora sí, cómo toda esta pedagogía que María Montessori propuso, cómo la vamos a aplicar en nuestra casa. Entonces, primero que todo, vamos a reconocer que el niño es el protagonista en el método, en este método, en esta pedagogía. Entonces, lo primero que vamos a hacer para aplicar el método Montessori en la casa, y esto es para que ustedes lo tengan en cuenta, no es que lo tengan que seguir, no, todo lo que la información que yo les estoy dando en este momento es para que ustedes conozcan sobre la pedagogía Montessori y pues bueno, aquello que quieran tomar para realizar en sus casas lo pueden tomar y realizar, pero no es que tienen que realizarlo tal cual así. Entonces, pero bueno, aquellas mamitas que sí están enfocadas en aplicar el método Montessori en su casa, lo primero que hay que realizar o el primer punto que hay que tener en cuenta es observar al niño y seguirlo. Entonces, ya saben que la base fundamental del método surgió de la observación del niño y entonces hay que fijarse en lo que el niño realmente le interesa. Por ejemplo, si nosotros vemos que en nuestra casa los niños están interesados por leer, vamos a comprarle los libros adecuados para que ellos puedan leer, para que ellos los puedan manipular. Porque, bueno, ¿qué sucede? Que, bueno, tienen libros de hojas finas, entonces los niños lo que hacen es rasgarlos, no es el libro adecuado para esa edad. Hay que observar, el niño quiere leer. Entonces, yo lo que voy a hacer como padre, como madre, es darle el libro que el niño se merece. O, por ejemplo, si los niños los vemos saltando en nuestros muebles o saltando en las camas, el niño tiene una necesidad ahí, tiene un deseo que viene que viene del fondo de su alma, no es un antojo. El niño lo que está tratando ahí es de descubrirse a él saltando. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros para apoyar ese deseo innato de él, esa necesidad de saltar, es llevarlo a un parque o comprarle algo con lo que lo pueda saltar en sus casas o darle una colchoneta, bueno, aquí vas a saltar. Buscar las maneras y los materiales para poder ofrecerlos para que el niño practique.
Entonces, a través de los intereses, los niños nos están diciendo qué es lo que necesitan desarrollar en ese momento, qué es lo que están necesitando aprender, qué es lo que están necesitando perfeccionar. Porque los niños tienen una fuerza innata que los guía y que les marca ese orden en su desarrollo natural. Entonces, no son antojos. Y cuando los niños, nosotros le damos cuando nosotros podemos observar a los niños y descubrimos qué es lo que necesitan y qué es lo que les interesa, nosotros le vamos a dar las cosas que ellos necesitan y que les interesan y por lo tanto van a estar ahí ocupados haciendo eso. No entretenidos, no, ellos van a estar haciendo lo que de verdad les gusta, lo que les interesa. Entonces, es importante que los padres se mantengan atentos a cada posibilidad. ¿Para qué? Para que los niños hagan lo que están motivados por realizar. Acá hay un tip que les doy y es que observar, cuidar al niño, acudir a su ayuda si lo necesita y saber también retirarse a tiempo. Porque el papel del adulto es un papel de observador, pero no es un observador pasivo, sino es un observador reflexivo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a estar analizando a nuestro niño para ver entonces cómo podemos ayudarlo, cómo podemos apoyar ese desarrollo natural. Entonces, eso es con relación al adulto, cómo debe actuar, debe interpretar los actos de los niños. Ahora sí, ese es como un primer aspecto, no en orden, sino por ahí arranqué. Por aquí miren, veamos esto. Aquí vemos a los padres que apoyando, observando, ayudando a ese niño en ese momento. Pero está ahí, está presente, no alejado, está analizando lo que está sucediendo. Otra parte es cómo podemos aplicar el método Montessori en casa, es dar libertad. Pero hay dos tipos de libertad. Una libertad de autoaprendizaje que tiene que ver con que los niños quieren aprender por sí mismos, quieren escoger el material, el juego, el contenido educativo, de todos los que hay disponibles en la casa. Entonces, en la filosofía Montessori se evita detener los movimientos espontáneos de los niños, así como de imponer la voluntad ajena, salvo cuando los niños entonces se vayan o sea, esté en peligro su vida, o sea, corran riesgo, ahí sí que nosotros tenemos que actuar. Esto es un punto bastante difícil, darle libertad a los niños. Entonces, sin embargo, ya sabemos que los niños hacen lo que realizan. ¿Por qué? Porque tienen un deseo innato por perfeccionar o por adquirir algo. Entonces, que los niños tengan la plena libertad para explorar y descubrir su entorno es un principio que está en la filosofía de Montessori y los niños necesitan ese espacio, necesitan la oportunidad de moverse. No es natural que un niño se siente 5 horas, no es natural que un niño permanezca callado 5 horas, 2 horas, no, los niños están explorando su entorno con su cuerpo y probando todo lo que ellos pueden. Y bueno, toda esta exploración libre en el entorno es bastante importante. Entonces, un tip para darles libertad de aprendizaje es evitar de tener los movimientos espontáneos, así como de imponer los actos por voluntad ajena. Y otra parte de la libertad es darle libertad de elección. Por eso es que la filosofía Montessori busca la autosuficiencia de los niños. Y es que, bueno, los niños son pequeños, pero los niños necesitan poder elegir para sentir que tienen un control en sus decisiones. Entonces no es para que empiecen a luchar por el poder en su casa. Entonces, para darles esa libertad de elección, los padres, y es el tip que ustedes encuentran acá abajo, es necesario que los padres anticipen las alternativas y que, por ejemplo, está el ejemplo el del vestirse. Entonces, si los niños se van a vestir, pues bueno, es ofrecerles, bueno, María Montessori proponía lo siguiente, vamos a darle 3 camisas, estas son las opciones, pues bueno, elige tú la que tú desees en ese momento. Porque entonces, ¿qué pasa? Que los niños vienen y se colocan cualquier ropa, pero María Montessori habla de que los niños tienen que tener un límite que tiene que ver con el interés colectivo. Y es que los niños, un interés colectivo y también hasta un interés
con él mismo. ¿Por qué? Porque si un niño, por ejemplo, estamos en época de frío, el niño tiene que salir con su chaquetica puesta, con su busito, y si no se lo quiere colocar, no, ahí hay un límite. Hay que colocarse la chaqueta, hay que colocarse el buzo. Entonces, los niños no pueden ofender y tampoco pueden perjudicar a los demás, y ellos tienen que aprender a eso. Entonces, por eso es que esa libertad de María Montessori, que propone María Montessori, tiene límites. Entonces, por ejemplo, aquí vemos dos fotografías. Entonces, en la primera fotografía hay libertad de autoaprendizaje, es decir, yo elijo el material con el que yo deseo comenzar mi día o bueno, en mi día quiero aprender sobre esto y él elige su cuento. Y en el otro está la libertad de elección. Entonces, la ropita que está puesta ahí es la ropita que el niño puede utilizar y que, bueno, nosotros lo que debemos hacer es anticiparnos a los hechos para que los niños elijan y sientan que están tomando sus propias decisiones, aunque sean pequeñitas. Otra parte, y ya me falta un minuto para que empecemos entonces las preguntas, está el de estimular la independencia. Es probable que este sea, como les decía, uno de los principios más difíciles de aplicar, por esto que yo les decía, el instinto de protección natural de los padres. Entonces, está el no toques ahí, no te subas. Sin embargo, es importante que los niños los estimulemos en la independencia para que también ellos se sientan que son personitas independientes y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones, aunque en este momento sean decisiones pequeñitas, pero poco a poco los niños van tomando sus decisiones. Entonces, hay que ayudar a que los niños descubran el entorno por sí solos y permitirles que se equivoquen y que las equivocaciones y los errores hacen parte del proceso del aprendizaje y que los niños, a ellos les encanta eso, aprender por sí mismos. Entonces, eso ayuda mucho a tener autoestima. Aquí, por ejemplo, en estas dos imágenes estamos viendo que el niño está teniendo independencia en un ambiente, en un contexto que María Montessori también propone, y entonces va a tener como toda esa independencia para poder, ¿qué? Para conocerlo. O este es quizás uno de los principios que son más conocidos de María Montessori y que es mucho más aplicado y es el de crear un entorno adecuado. Entonces, sabemos que el niño se crea, se educa, se desarrolla en un entorno. Ya sea bueno o malo, el niño absorbe todo lo que le rodea. Entonces, lo que nosotros debemos hacer como padres es crear un ambiente óptimo. Entonces, en la casa el niño debe sentirse cómodo. La casa también hace parte de los niños. La casa, la casa debe ser también acomodada y adaptada a los niños, porque él hace parte en ese momento de la familia. Entonces, ¿para qué? Para que pueda desplegar todo su potencial y todo su crecimiento. Es esencial estos elementos que están acá y es el orden, la seguridad, el diseño y el acceso a los objetos. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Que los diseños de las casas se convierten en un obstáculo para los niños. Esos son los muebles, no se puede tocar esa mesa, esa repisa tampoco de los vasos, todo eso. Hay que comprender que son momentos de la vida. Por siempre los niños no van a ser niños. Entonces, quizás en ese momento sea adecuado quitar ciertas cosas de la casa pues para que no le hagan daño a los niños y quitarnos de encima también ese dolor de cabeza de estar persiguiéndolos, cuídate, caes, cuidado, que no sé qué, que los rompes, no. Va a llegar un momento en el que la casa, ya el niño la va a ir poco a poco haciendo ya suya tal cual como la creaste tú. Entonces, en este sentido hay que adecuar los sitios donde los niños pasen más tiempo. Por ejemplo, este es un ejemplo de un patio, está adecuado con cosas para los niños y hay cosas también para los adultos y se quitaron quizás algunas cosas. Entonces, hay que adecuar los sitios al tamaño, al acceso y a la manipulación de los niños. Miren, por ejemplo, esto es divino. Aquí tenemos los elementos esenciales como son el orden, la seguridad, el diseño, el acceso. Esta es para un bebé. Miren lo que vemos ahí, lo que observamos. Hay elementos puntuales que María Montessori también, ella
trató de defender mucho, y es que las camas sean bajas, que las sillas y las mesas sean sillas que no pesen, sillas adaptadas a los niños, que no sean sillas grandes, altas, sino que los niños se puedan sentar, pero que no sean sillas de adultos para niños, sino sillas con la ergonomía para los niños. Mesitas y sillas de varias formas, livianas, para que los niños los puedan transportar, que los armarios, los estantes sean bajos, livianos, sencillos. Eh, y sobre todo también ahí se ve mucho lo de la limpieza, lo de la estética, porque los niños también merecen tener un espacio sin tanta si no esté tan sobrecargado. Eh, por ejemplo, la parte de las estanterías que estén a la altura de ellos, las estanterías, estamos hablando de los armarios para la ropa, los zapatos, los juguetes, la higiene, que bueno, son importantes para el aprendizaje espontáneo de los niños y que a veces se convierten en obstáculos y también dependencia, porque ay, bájame esto, hoy no puedo agarrarlo, se me va a caer, se va a partir. Entonces, esos obstáculos se van convirtiendo eh, en obstáculos para qué, para la curiosidad y el deseo de explorar. Entonces hay que poner los objetos a la altura de los niños y evitar guardar los juguetes de ellos también en contenedores difíciles de abrir para ellos. Si eso es de los niños, ¿por qué hay que esconderlo? ¿Por qué hay que esconder ciertos juguetes? No, esos son los juguetes de los niños, que ellos tengan la independencia, tengan la autonomía de ir a buscarlos cuando ellos quieren. También otro elemento clave en los espacios de María Montessori son los espejos. ¿Por qué? Porque para que los niños se vean, se identifiquen, se reconozcan. Y bueno, desde el comienzo de la vida también. Están las zonas de lectura, las zonas de arte, y bueno, en los espacios en los que los niños más estén. Si el dormitorio solamente es el único espacio donde están los niños, bueno, es el área de mayor concurrencia para los niños, entonces ese es el espacio en el que más debemos hacerlo para los niños. Aquí estamos viendo las camitas, que también son así muy, muy estilo de Montessori, y que son en forma de casita. Vemos los estantes bajitos, la ropa para que los niños la puedan agarrar y colocársela, los espacios de lectura, los espacios de arte bajos. eh, y vemos que las decoraciones son sencillas, no son tan recargadas de muebles y de cosas. Entonces, ahí sí María Montessori habla un poco de la limpieza y del orden, y de que sea estéticamente atractivo. Que bueno, que no hay que sea sobrecargada, que sea un ambiente sereno y estimulante desde el nacimiento del bebé, y eso es un paso importante para su desarrollo. Material y fotografía de esto hay un montón, de esto es muy bonito para buscar. Y por último, para aplicar el método Montessori están los materiales con sentido, que, bueno, para María Montessori son los materiales, son los medios de desarrollo, y que el niño debe elegir, que el niño debe apropiarse, y que los niños deben utilizar de acuerdo al impulso y el interés que tengan en ese momento. Ella clasificaba sus materiales en dos, que son los materiales de la vida práctica, que son aquellos materiales de la vida corriente que tienen que ver con los utensilios de mesa, los de limpieza, los de higiene personal. Son todos los materiales que le ayudan al niño a aprender algo de su cotidianidad. Entonces, por ejemplo, las correderas, los lazos, todo tiene un fin práctico en la vida. Y están también los materiales de desarrollo, que están destinados al desenvolvimiento de la inteligencia. Entonces, aquí hay muchos materiales que ella propuso, como por ejemplo las tablillas de superficie lisa, de diferentes pesos, que son elementos hasta a veces como idénticos, pero de pronto varían alguna cualidad. Por ejemplo, son cuadraditos del mismo tamaño, pero son de diferente color y de diferente peso. Así son los materiales Montessori. Ella también propuso materiales de sustancias olorosas y gustativas. Están las letras, están los números, que son para enseñarles a los niños pues la escritura y la lectura y la aritmética. Entonces, sin embargo, este material de desarrollo de María Montessori constituye, eh, bueno,
Sí, es difícil ese material, entonces ahí también está mucho la crítica porque al parecer es un material muy abstracto. Entonces lo que se ha hecho es hacer materiales que están inspirados en método Montessori, que es lo que encontramos muchos por ahí. Entonces la recomendación en el hogar es que, bueno, hay que dar distintos juguetes, objetos y herramientas que sean de diferente textura, de diferente color, de diferente forma, que sean materiales que puedan estimular a través de los sentidos y que sean materiales naturales. Esto es muy, muy bueno porque para dejar de lado todo lo plástico, lo artificial, porque estos materiales que son de texturas les dan muchas más nociones y muchos más elementos y muchas más preguntas a los niños. También está el debate con los juguetes electrónicos porque son juguetes pasivos son juguetes que hacen a los niños pasivos porque, bueno, la muñeca llora, la muñeca canta, la muñeca prácticamente porque no camina y hace todo lo que quiere. Entonces hay que hacer los materiales mucho más sencillos, materiales que los niños puedan ser creativos y ser imaginarios. Eh, otro tip que les doy con relación a los materiales consentidos es que los niños tengan la sensación del éxito, de esto que les hablaba, que bueno, que sean sencillos, que estén de acuerdo a la edad, que los niños no se frustren al manipularlos y que ellos digan, bueno, es posible que yo pueda realizar esta tarea, este juego con este material y que también estén adaptados al cuerpo de los niños. Por ejemplo, con relación al material de lectura, María Montessori decía que durante los primeros 3 años de vida no ofrecerles a los niños cuentos con historias imaginativas y creativas que de pronto coloquen a los animales a hablar o que los niños vuelan. No, los niños en estos primeros años de vida necesitan historias reales con personajes reales, historias imaginativas pero con personajes reales. Entonces, por eso Montessori dice que los cuentos no deben ser tan fantasiosos. Así que bueno, con relación a los materiales consentidos, podemos ver ahí que los materiales de que María Montessori propone o que son materiales inspirados en María Montessori son con una estética así, con brillo, con color, con armonías, con formas, que juega con las texturas, con el peso, con los tamaños. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos un juego con telitas, que son telitas de diferentes texturas, los muñequitos de madera. Acá a la derecha vemos los móviles, pero son móviles diferentes. El móvil de arriba azul es para ver, para observar, pero el móvil de abajo es para agarrar. Entonces nosotros lo que debemos hacer en casa es ir cambiándole los materiales a los niños e ir adecuándolos a las edades y a los intereses de los niños. Ya saben, los niños hay que observarlos y ellos nos irán dando la pauta de qué es lo que les interesa. Y bueno, estos también son otros objetos que también son interesantes tener en casa. Esta cesta de los tesoros no es de Montessori, pero bueno, también se ha tomado como parte de la filosofía Montessori, como le dije yo, porque bueno, tiene diferentes materiales y diferentes texturas naturales y que a los niños es bueno que lo manipulen porque les dan otras sensaciones, otros estímulos, materiales de la vida cotidiana, a ver qué se inventan, una caja, un teléfono. Los que están abajo de las figuras geométricas, pues bueno, son los materiales de Montessori propuso, la pelota también. Así que bueno, esto es todo lo que yo les tenía por decir y sé que me extendí 10 minutos más. Espero que no se hayan ido. Y bueno, lo importante de todo esto como conclusión es que sigamos formándonos en esto de María Montessori para ir extrayendo de ella toda su esencia y ver cómo podemos educar a los niños desde el amor, desde el respeto y reconociendo sobre todo este tiempo de infancia. Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias por estar acá. Están invitadas a nuestros eventos, ya saben, y pues bueno, les deseo una linda noche. Cualquier pregunta que tengan, me la escriben por interno. Les voy a mandar una encuesta que por favor les agradezco muchísimo que la realicen, así podemos seguir mejorando y también podemos seguir haciendo actividades para ustedes, mamás.
Así que muchísimas gracias, me despido, muy alegre, muy contenta por toda la acogida de ustedes y nos vemos en la próxima, ya saben. Un abrazo, chao, saludos a sus bebés, a sus hijitos y a quererlos mucho. Chao.